Buenas noches, hermanos. La gracia y la paz del Señor sea con los hermanos. Amén. Agradecemos al Señor que nos permite estar juntos nuevamente, reunidos en su nombre. Amén. Y confiando en que el Señor nos guarde, que el Señor nos limpia con su sangre preciosa, que Él es fiel para sostenernos en su gracia. Amén. La última vez, hermanos, que tuve la oportunidad de compartir algo de la palabra con los hermanos aquí en la reunión de la obra los viernes, habíamos estado considerando principalmente un versículo que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Me gustaría si podemos retomar ahí nuevamente y tocar algunos aspectos adicionales que el Señor ponía en mi corazón para compartirlo con los hermanos. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, los hermanos recuerdan que enfatizamos el verso 7, podemos leer desde el 6, dice así: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y luego leíamos también un poco antes en el capítulo 15, verso 26. Dice: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Y cuando meditábamos la vez pasada acerca de estos pasajes, recordábamos cómo el Señor hablaba en esta oración que hacía el Padre al final, y Él decía que aquellos que el Señor les había dado, aquellos que habían creído en su nombre, aquellos que habían podido recibir esa revelación del Padre de que ese Jesús verdaderamente era el Verbo, el Hijo eterno de Dios encarnado, todos los que habían recibido las buenas nuevas que el Señor Jesucristo venía a dar a los hombres y a revelar a los hombres, todos ellos habían conocido ahora que todas las cosas que Él tenía, que el Hijo de Dios ahora encarnado tenía, procedían del Padre, que todo lo que es del Padre ahora estaba también siendo dado al Hijo. Amén. Que todo lo que es del Padre está en el Hijo. Eso es algo que conocemos nosotros, los que hemos recibido la obra del Señor mismo. Hemos podido conocer por el Espíritu que todas las cosas que proceden, que el Padre le ha dado al Hijo, proceden del Padre y son hacia el Hijo. O sea, que el Padre ha puesto en su Hijo todas las cosas, todo lo que es del Padre, el Padre lo ha entregado al Hijo, se lo ha dado, se lo ha dispensado en Él. En Él, como dice la palabra, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nos deteníamos un poquito a ver lo que la palabra nos mostraba acerca de todas esas cosas. Revela la palabra cuáles son todas esas cosas que el Padre le ha dado al Hijo, que todas las cosas que el Padre le ha entregado al Hijo proceden del Padre, y la palabra nos muestra y enumeramos apenas algunas de las cosas que la palabra nos enseña, que el mismo Señor Jesús, como dice, por medio de su palabra, por medio de lo que Él vino a dar testimonio, nos mostraba de qué más el Padre había entregado al Hijo, y enumerábamos allí, por ejemplo, el amor. Dice que el Padre amó al Hijo.
desde el principio y le muestra todas las cosas, porque el Padre ama al Hijo, le muestra todas las cosas que el Padre hace para que el Hijo las haga igualmente. Entonces el amor es algo que procede del Padre y procede del Padre hacia el Hijo. El Padre entrega su amor a su Hijo y en el Hijo está contenido todo el amor del Padre. El Padre ama, pero el objetivo, el objeto de ese amor, del amor del Padre, es su Hijo eterno, amén, en quien Él ha tenido la complacencia eternamente desde la eternidad. Pero también veíamos que también nos decía el mismo Señor Jesucristo, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces el amor es algo que el Padre le ha concedido al Hijo el tener, procede del Padre hacia el Hijo. La vida es otra de las cosas que procede del Padre hacia el Hijo, amén. Y luego también dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. O sea que el juicio es otra de las cosas que el Padre le proceden del Padre y el Padre le ha placido entregárselas a su Hijo, amén. También dice el Señor Jesús, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea que la autoridad que está en Dios, que está en el Padre, es otra de las cosas que procede del Padre y que el Padre ha querido delegar en su Hijo, ha querido entregar. Por eso el Hijo es la imagen del Dios invisible, porque en el Hijo nosotros podemos ver todo lo que hay en la deidad, todo lo que hay en la divinidad de Dios está contenido en su Hijo. Entonces el amor, la vida, el juicio, el señorío, porque dice que por cuanto el Hijo se humilló hasta lo sumo, Dios también le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla lo que está en los cielos y en la tierra. O sea que el señorío es otra de las cosas que el Padre le ha entregado también a su Hijo. Amén. Y todos estos aspectos, como decíamos la vez pasada, apenas podemos enumerarlos, pero cada uno de ellos pues contiene todo lo que implica el ser mismo de Dios, todo lo que implica lo que Dios mismo es. Y todas estas cosas el Padre se las ha entregado al Hijo. Y nosotros hemos podido conocer que todo lo que el Hijo tenía, lo que el Señor Jesús vino a manifestar, pues no era algo que nacía de Él mismo, no era simplemente un hombre más que hablaba de cualquier cosa, sino que lo que Él hablaba y lo que Él expresaba era verdaderamente lo que Dios mismo es. Amén. La autoridad es otra de las cosas que el Padre ha dado a su Hijo. Y luego, más adelante, entonces examinábamos también cómo el Señor Jesús, antes de partir, y en ese versículo que leíamos ahí de Juan 15, dice que cuando Él se fuere, entonces Él rogaría al Padre para que el Padre enviara el Espíritu de la verdad. Amén. Dice, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre. Ese Espíritu, el Hijo iba a rogar que el Padre lo enviara a nosotros. Y hallábamos esa equivalencia que hay en el sentido de que cuando el Señor Jesús dice que todas las cosas que el Padre le dio a Él proceden del Padre, es lo mismo cuando es la misma palabra que utiliza cuando el Señor Jesús dice que el Espíritu procede del Padre. Amén. Que el Espíritu procede del Padre. O sea, todas las cosas que el Hijo tiene proceden del Padre y son entregadas al Hijo. Pero luego dice que Él nos enviaría el Espíritu, el cual procede del Padre. O sea que lo que contiene el Espíritu Santo, o todas estas cosas de las que el Padre le ha entregado al Hijo, están contenidas en el Espíritu de Dios. O sea que el Espíritu Santo es aquello que contiene todo lo que el Padre le ha entregado a su Hijo. Amén. O sea que el Padre está eternamente y está su Hijo, que es la imagen de Él mismo, y al Padre, al ver a su Hijo, entonces le ama, le entrega todas las cosas a Él, pero eso que comparte, esa comunión, esa unidad perfecta que hay entre el Padre y el Hijo, es el Espíritu Santo quien comunica lo del Padre hacia el Hijo. Amén. O sea que todo lo que el Padre le ha entregado al Hijo está contenido, es conocido por el Espíritu Santo. Amén. Porque es el Espíritu el que procede del Padre, y todas las cosas que proceden del Padre son entregadas al Hijo. Amén. O sea que nadie conoce las cosas profundas, como podemos leer ahí en 1 Corintios. Veamos ese pasaje que no alcanzamos a ver la vez pasada. En 1 Corintios, en el capítulo 2. Dice, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez,
y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea que lo que Dios quería era que nosotros participáramos de la sabiduría, amén, de todo lo que Él es. Esa sabiduría no es solamente un conocimiento académico, intelectual alto. No se trata de eso, se trata es de poder conocer justamente lo que Dios mismo es. Amén. Todo lo que está contenido en Dios, todo lo que Dios le ha entregado a su Hijo. Amén. Por eso el Señor Jesús también decía ya que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Amén. O sea que la sabiduría, Dios quiere que ahora nosotros participemos de aquello que el Padre le ha entregado a su Hijo, y para eso entonces nos da de su Espíritu. Amén. O sea, lo que hace el Espíritu Santo es introducirnos, hacernos conocer y hacernos participantes de aquello que antes estaba entre el Padre y el Hijo, que es Él mismo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien contiene todo lo que el Padre le participó al Hijo. Y ahora el Espíritu Santo, una vez que el Señor nos ha redimido, ha pagado el precio por nuestros pecados, nos ha limpiado y nos ha salvado, entonces ahora el Espíritu Santo es dado a nosotros. Y el Espíritu Santo nos comunica, nos participa y nos enseña todo lo que es del Padre y que ha sido entregado a su Hijo. O sea que ahora nosotros somos participantes de esa sabiduría. Nosotros somos participantes, y nos deteníamos a ver algunos pasajes donde ahora la palabra nos muestra que nosotros somos participantes de todas esas cosas que enumeramos que el Padre ha puesto en su Hijo. Ahora la palabra también nos enseña que nosotros somos participantes de ellas. Amén. Leíamos entonces que el Padre entregó el amor, su amor que procede de Él, es dado a su Hijo. Y ese amor que hay entre el Padre y el Hijo está contenido en el Espíritu, y ahora nosotros participamos del Espíritu. O sea que ahora nosotros participamos de ese amor, y por eso dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amén. Leíamos que la vida de Dios estaba en su Hijo, pero también vemos que la palabra ahora nos enseña que nosotros somos participantes de la vida de Dios. Amén. Que el Padre nos ha querido dar vida en su Hijo. O sea que el Espíritu nos comunica la vida eterna, nos comunica la vida divina de Dios y nos la participa a nosotros, nos participa de esa naturaleza. Amén. Leíamos que el Padre le ha dado al Hijo todo juicio, ¿no? El Padre a nadie juzga, sino que todo juicio le ha dado a su Hijo. Pero luego leíamos también que nos dice que nosotros debemos juzgar, y que incluso somos puestos para juzgar las cosas en esta tierra. Incluso los ángeles también van a ser juzgados por nosotros. O sea que el Espíritu nos participa de esos juicios. O sea que lo que somos nosotros por medio del Espíritu es ser introducidos en ese relacionamiento que hay entre el Padre y el Hijo. Amén. Que está contenido en el Espíritu, pero que ahora al participar nosotros del Espíritu, entonces somos nosotros introducidos. Y eso fue justamente lo que el Señor Jesús oró al Padre. Padre, quiero que donde yo esté, ellos estén también ahora conmigo. Amén. O sea, seamos participantes juntamente con Él. Y esa es la realidad espiritual que ahora nosotros debemos cada vez ir conociendo más, y que el Señor tiene que ir abriendo nuestros ojos. Amén. Y el Espíritu tiene que ir enseñándonos esa realidad. Porque como leíamos, el Señor Jesús dijo acerca del Espíritu que Él nos enseñaría toda la verdad, que también es toda la realidad. O sea, el Espíritu Santo es quien nos comunica la realidad de Dios, la verdad, lo que es verdadero, lo que es legítimo de Dios. Amén. Entonces es el Espíritu el que nos enseña todas estas cosas. Dice, en aquel día, cuando el Espíritu hubiese venido a nosotros, vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre. O sea, ¿quién nos puede enseñar la manera en que el Hijo está en el Padre? El Espíritu es el único que conoce perfectamente lo que hay entre el Padre y el Hijo. Amén. Y cuando el Espíritu venga a nosotros, Él nos va a enseñar que el Hijo está en el Padre. Pero no nos va a enseñar como una clase de teología, como sabiendo las grandes doctrinas solamente como una cáscara externa. No, nos va a comunicar y nos va a abrir nuestros ojos espirituales para poder contemplar la belleza, la majestuosidad, la hermosura que es el Padre con el Hijo siendo uno. Amén. La unidad, la perfección que hay en esa unidad entre el Padre y el Hijo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Amén. Y vosotros en mí, y yo en vosotros. O sea que el Espíritu nos tiene que enseñar
lo que hay entre el Padre y el Hijo, pero también tiene que enseñarnos que nosotros hemos sido introducidos en aquello que hay entre el Padre y el Hijo, en ese relacionamiento. Amén. Tiene que enseñarnos y tiene que hacernos conocer ahora la posición a la que Dios nos ha llevado. Amén. Que Dios nos glorificó también juntamente con Cristo. Amén. Que el hombre ahora está participando de aquella gloria que tuvo el Hijo también, que ahora tiene el Hijo, amén. Pero que el Hijo la ha tenido desde la eternidad, pero que ahora, una vez encarnado y resucitado y ascendido, ahora llevó la humanidad también a participar de esa misma gloria, y que nosotros estamos juntamente con Él participando y podemos contemplar esa gloria, porque eso fue lo que el Hijo le pidió al Padre. ¿Ven? Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo para que vean mi gloria, porque me has amado desde el principio. ¿Ven? O sea que lo que el Señor le pidió al Padre es que nosotros, su iglesia, pudiéramos estar juntamente con Él, participando de todas las cosas que Él le había entregado desde el principio, por medio de su Santo Espíritu. ¿Ven? Y un día estaremos viéndolo con nuestros propios ojos. ¿Ven? Pero ahora participamos de esas cosas por medio del Espíritu Santo. Entonces fíjate que dice que estas cosas el Señor las tenía preparadas para nuestra gloria. Amén. Era el propósito eterno cuando Dios decidió crear al hombre y hacer su iglesia. Lo que Dios quería es que nosotros participáramos de su gloria. Dice el verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Esas cosas que aparecen ahí, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, esas son las mismas cosas que el Señor Jesús dijo, ahora estos han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Amén. Y esas cosas no pueden haber subido al corazón del hombre, o sea, son cosas tan majestuosas, tan insondables, que solamente el Espíritu de Dios que la contiene puede darnos un discernimiento espiritual de qué implica todo lo que el Padre le ha entregado a su Hijo. Amén, toda la gloria. Dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparados para nosotros los que le amamos. Amén. Y dice el verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Entonces, quien conoce todas las cosas, el corazón profundo de Dios, en quien está contenido lo que hay en el corazón de Dios, es en el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si nosotros queremos entender correctamente la profundidad del amor de Dios, el que puede enseñarnos cuán profundo es el amor de Dios y de qué clase es el amor que hay en Dios mismo, es el Espíritu Santo. Si nosotros queremos aprender acerca de la autoridad, no es solamente una cáscara externa lo que nosotros podemos aprender. Nosotros tenemos que ser enseñados por el Espíritu, y el Espíritu tiene que darnos discernimiento y tiene que abrir nuestros ojos para que nosotros podamos entender la autoridad que hay del Padre con el Hijo, la sujeción que hay del Hijo hacia el Padre. Y solamente cuando nuestros ojos son abiertos a esas realidades, cuando nosotros podemos entender, cuando el Espíritu nos revela esas cosas que hay entre el Padre y el Hijo, es que verdaderamente hay madurez, es que verdaderamente hay crecimiento, es que verdaderamente hay un conocimiento verdadero de Dios. Nosotros podemos enseñar acerca de la autoridad, podemos enseñar acerca del amor, podemos enseñar acerca del juzgar, pero quien verdaderamente nos puede dar el peso de todas estas cosas en nuestro corazón y quien nos puede enseñar en lo profundo de nuestro ser cada uno de estos aspectos es el Espíritu Santo, porque Él es el que contiene el verdadero juicio, Él es el que contiene el verdadero amor, Él es el que conoce todas las cosas verdaderas y el que nos las puede transmitir y enseñar. Amén. Por eso el Señor decía que había muchas cosas que todavía no podía enseñarnos, que no podíamos sobrellevar, y que por eso nos convenía que Él se fuera, para que Él pudiera enviar el Espíritu. Amén. Y viniera a morar en nosotros, y morando en nosotros entonces nos transmitiera, nos revelara, nos enseñara todas las cosas que Dios tiene para darnos. Amén. Entonces dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios,
sino el Espíritu de Dios. Amén. Por eso nosotros enfatizábamos la vez pasada de que debemos tener un discernimiento espiritual y un conocimiento espiritual de todos los asuntos de Dios mismo. Amén. No podemos quedarnos con un entendimiento meramente intelectual o con una capacidad meramente académica acerca de las cosas. No, tenemos que ser enseñados por el Espíritu de Dios. Amén. En todos estos asuntos, en todos estos aspectos, porque nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Es el que las conoce y el que las puede enseñar correctamente. Amén. Cualquier otra autoridad en medio nuestro que no sea la enseñada por el Espíritu es una autoridad falsa. Amén. Y no es la autoridad verdadera. Cualquier amor que pueda existir entre nosotros, pero que no sea el amor que ha enseñado el Espíritu de Dios en nuestros corazones, que no provenga de la enseñanza del Espíritu, es un amor que no es verdadero. Y por eso es el Espíritu de realidad, de la verdad. Amén. Porque todo lo que salga de la enseñanza del Espíritu es algo que no es verdadero, que es falso. Amén. Que solamente queda en nuestros propios esfuerzos, en nuestros propios méritos, en nuestras propias filosofías. Pero lo que es enseñado del Espíritu de Dios en nuestra vida, eso es lo que es legítimo, es lo que perdura, eso es lo que es real. Amén. Amén. Todos estos aspectos, la autoridad, el juicio, el amor, la vida, todo eso tiene que ser enseñado por el Espíritu en nuestros corazones, porque nadie más conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice acá, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Esa es la función del Espíritu, que podamos conocer que el Padre, que el Hijo está en el Padre, que son uno, pero que ahora nosotros también hemos sido introducidos en Él. Amén. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. O sea, fíjense que lo que Pablo hablaba, lo que los apóstoles hablaban, no era algo, una teoría, no era una filosofía, no. Era lo que ellos habían visto, han podido contemplar, lo que decía ya en Primera de Juan, ¿no? Lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Amén. O sea que la verdadera enseñanza es aquella que se transmite una vez que nosotros hemos podido haber abierto nuestros ojos a una realidad de Dios, a una realidad de lo que hay entre Dios, entre el Padre y el Hijo, y eso es lo que se ha enseñado, eso es lo que se debe ser transmitido. Amén. No solamente ideas propias nuestras, no solamente filosofías nuestras, ideologías nuestras, no. Lo que debe ser enseñado y anunciado en medio del pueblo de Dios es aquello que hayamos podido nosotros ver, palpar. ¿De qué? De la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Eso es lo que debe ser anunciado. Amén. Eso es lo que debe ser enseñado. Eso es lo que nosotros debemos hablar. Nosotros podemos ver lo que Pablo escribía, por ejemplo, en Éfeso. Hermanos, es una cosa maravillosa. ¿Cómo hubiera podido subir al corazón de Pablo haber escrito acerca de lo que había desde la eternidad en el corazón de Dios, del propósito eterno de Dios, del misterio de su voluntad, todas esas cosas tan maravillosas? ¿Cómo Pablo enseñaba esas cosas? Hermanos, porque Dios le mostró. Pablo pudo ver, el Espíritu le pudo mostrar todas esas cosas. Y eso era lo que él enseñaba, lo que él anunciaba, lo que él predicaba a los demás. Amén. Para que nosotros fuésemos edificados juntamente con él. Amén. Y dice el Señor Jesús: yo te alabo, Padre, porque escondiste todas estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. O sea, qué precioso es que el Señor haya querido revelar eso a nosotros. Amén. Qué hermoso eso. Gracias al Señor por su misericordia para con nosotros. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, fíjense, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Amén. Entonces fíjate que hay una realidad que está contenida en el Espíritu y que debe ser enseñada y que debe ser transmitida. Amén. Incluso dice que las palabras tienen que ser espirituales para que se acomoden al contenido espiritual que se quiere transmitir. Amén. A veces las palabras no alcanzan para poder transmitir todas las cosas tan profundas que están contenidas en Dios. ¿Amén? ¿Qué palabras podemos usar para transmitir todo lo que hay entre el Padre y el Hijo? Pero el Espíritu sí puede transmitir lo que es del Padre y el Hijo, y cuando hay un mismo Espíritu se puede
tocar lo mismo, se puede recibir lo que el Espíritu está queriendo entregar por medio de lo que se dice. Amén. Pero entonces dice que hay también nuestro conocimiento natural y que nosotros en nuestra propia naturalidad no podemos recibir, no podemos percibir lo que es del Espíritu de Dios. O sea, hay una incapacidad en la naturaleza caída, en el hombre natural, de poder recibir y de poder entender y comprender las cosas que solo el Espíritu nos puede enseñar. Amén. O sea, nosotros apartados de la enseñanza del Espíritu no podemos conocer lo que es verdadero y lo que es real. No lo podemos conocer. Incluso dice acá que para él son locura. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea que, hermanos, cuando nosotros hablamos acerca de cualquiera de estos aspectos que hemos mencionado, de cualquiera de estas cosas que el Padre ha puesto en su Hijo, cuando se habla del verdadero amor, cuando el Señor nos revela por su palabra que el amor no es un amor egoísta, no es un amor puesto en nosotros mismos ni en nuestro propio interés, sino que el verdadero amor es aquel que se tiene su centro en el otro. Amén. De que hay que amar a nuestros enemigos, ese tipo de amor, de que el amor no busca lo propio, que es sufrido, que es bonito. Todas esas cosas para el hombre natural, para el hombre que no tiene a Dios en su corazón, para el hombre que no ha sido enseñado por el Espíritu, esas cosas son locura. Esas cosas no se pueden entender. Cuando hablamos de la verdadera autoridad, cuando hablamos de la autoridad que el Señor ha puesto en medio de su iglesia, no es una autoridad por nombramientos, que no es una autoridad por posición, sino al contrario, es una autoridad que se debe discernir espiritualmente. Para el hombre natural eso es locura. Eso no se puede entender correctamente. A veces se juzgan cosas, hay juicios de parte de Dios y si lo vemos solamente desde el punto de vista natural, no lo podemos entender. Nos parece que es exagerado, o nos parece que es incorrecto, nos parece que es desequilibrado, porque nuestro hombre natural no está capacitado para discernir espiritualmente lo que proviene de Dios. Entonces a veces hay juicios que provienen de parte de Dios y no les entendemos, parece que son locura. Amén. Entonces las cosas que hay entre el Padre y el Hijo, todas las cosas que el Padre le ha entregado al Hijo, tienen que discernirse y tienen que ser enseñadas por el Espíritu de Dios. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, nosotros hemos sido llamados a participar de esa comunión perfecta que hay entre el Padre y el Hijo, de esa autoridad que hay entre el Padre y el Hijo, de ese amor que el Padre le ha dado al Hijo, de esos juicios que el Padre le ha dado al Hijo. Amén. De todas estas cosas nosotros hemos sido ahora introducidos en ese relacionamiento, en esa perfección que hay entre el Padre y el Hijo por medio del Espíritu. Y por eso el Señor decía ya que el Espíritu daría testimonio acerca de Él. Amén. Pero luego dice, el siguiente versículo que leíamos también dice, y vosotros también daréis testimonio acerca de mí. O sea que nosotros hemos sido introducidos, hemos sido llamados a conocer también aquello que hay entre el Padre y el Hijo y a dar testimonio de eso. Amén. Entonces ahora fíjense, volviendo ahí al libro de Juan, al Evangelio de Juan, nuevamente en el capítulo 17. Verso 22. Leemos ahora el verso 22. La gloria que me diste, y ahí vuelve a hablar de las cosas que el Padre le ha dado a su Hijo. Amén. O sea, si nosotros pudiéramos resumir todas las cosas que el Padre le ha entregado a su Hijo, podríamos decir que todas esas cosas están contenidas en la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios es todo aquello que nace, que procede del Padre. Todo aquello que sale del Padre es la gloria, es su gloria. ¿Amén? Pero toda esa gloria ha sido dada a su Hijo. O sea que la gloria de Dios contiene el amor de Dios, contiene su autoridad, contiene su vida, amén, contiene su juicio, contiene su poder, su señorío. Todas esas cosas están contenidas en la gloria de Dios. Y dice que esa gloria ha sido dada a su Hijo. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que yo tuve desde antes que el mundo fuese. Amén. O sea, todas esas cosas están contenidas en la gloria de Dios. Y ahora dice, la gloria que me diste,
yo les he dado. Amén. O sea, ahí está el participar de todas esas cosas ahora del Hijo para con su iglesia también. Amén. Para con los que hemos creído en Él. Entonces dice, yo les he dado, y es lo que hemos venido hablando. Pero luego aquí nos dice el propósito con el cual Él quiere que también seamos participantes de su gloria. Dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. O sea que la gloria de Dios es la virtud, es la provisión mediante la cual nosotros somos uno y podemos llegar a ser uno, así como el Padre es uno con el Hijo. Amén. Porque como decíamos, hay una unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. Pero para que el Padre y el Hijo sean uno perfectos, como luego dice aquí más adelante en el siguiente verso, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Amén. O sea que esa perfección que hay en la unidad del Padre y el Hijo, para que el Padre sea uno perfectamente con su Hijo, hay una participación de la gloria del Padre con su Hijo. Amén. ¿Por qué el Padre y el Hijo son perfectamente uno en el Espíritu? Porque comparten justamente el mismo Espíritu. ¿Y por qué? Porque entre el Padre y el Hijo hay una autoridad perfecta y hay una obediencia perfecta. Amén. Hay un amor perfecto que fluye entre el Padre y el Hijo. Hay una sujeción perfecta, hay un juicio perfecto entre el Padre y el Hijo, una justicia perfecta entre el Padre y el Hijo. ¿Amén? Y es tan perfecta que son uno. ¿Amén? Y esa unidad y esa gloria están contenidas en el Espíritu. Y ahora el Padre nos participa todo, el Hijo nos participa todo lo que el Padre le dio, también para que nosotros podamos expresar esa misma unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Amén. O sea que todas esas cosas que están contenidas en la gloria de Dios y de las cuales ahora nosotros somos participantes, son la base, son la virtud mediante la cual nosotros podemos llegar a ser unos, perfectos en unidad. Amén. El Espíritu Santo dice que nosotros somos uno porque todos fuimos bautizados en un mismo Espíritu y que por esa causa nosotros somos todos bautizados en un mismo cuerpo. O sea que es el Espíritu el que nos transmite la unidad. ¿Amén? Por participar del Espíritu Santo de Dios nosotros ya somos uno. ¿Amén? Pero la expresión de esa unidad se puede dar en la realidad, se puede experimentar, se puede madurar solo si somos conscientes y somos enseñados y somos participantes de todas las cosas que hay entre el Padre y el Hijo. Y nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, que el testimonio de unidad que el Señor quiere en medio de su pueblo para poder expresar la unidad que hay entre el Padre y el Hijo, en la experiencia se ven afectadas cuando no se ha conocido verdaderamente cualquiera de esas cosas que hemos venido enumerando que el Padre ha puesto en su Hijo. ¿Amén? Cuando el testimonio de unidad se ve afectado en medio de la casa de Dios, en medio de sus hijos, en medio de su pueblo. Cuando no hay un discernimiento claro de alguno de los aspectos, de alguna de esas cosas que el Padre le ha entregado a su Hijo. ¿Amén? Cuando no hay un conocimiento espiritual correcto acerca de la autoridad en medio de los hijos de Dios, en ese momento es afectada la expresión de la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Cuando no hay un discernimiento correcto y una enseñanza correcta acerca de lo que es el amor de Dios, entonces hay dificultades en poder experimentar y en poder expresar la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Cuando no hay un discernimiento claro, una enseñanza espiritual acerca de lo que es el juicio de Dios en medio de su pueblo, entonces hay dificultades en expresar la unidad y en que podamos experimentar y expresar la unidad que Dios quiere que sea expresada en medio de su pueblo. ¿Amén? Cuando no hay un discernimiento de la vida de Dios, de lo que es verdaderamente la vida de Dios en medio de su pueblo, cuando no hay un conocimiento espiritual y un discernimiento de la vida de Dios en su pueblo y en sus hijos, entonces la unidad, la expresión de la unidad es afectada y comienzan a haber esas divisiones, comienzan a haber esas dificultades en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque alguno de estos aspectos no se ha discernido de la manera correcta o no se ha enseñado de la manera correcta, no se entiende, no se conocen de la manera correcta. Amén. Entonces vamos a ver cómo
el Señor quiere que nosotros conozcamos todos estos aspectos, que el Espíritu nos lo enseñe y que guardemos y podamos, por medio de esa gloria que nos ha participado, poder dar ese testimonio de unidad perfecta entre nosotros como hermanos, manifestando la unidad perfecta que hay entre el Padre y el Hijo. Amén. ¿Por qué hay una unidad en el Padre con el Hijo? Porque el Hijo se somete perfectamente a su Padre. Amén. Si el Hijo se rebelara contra su Padre, esa unidad se rompería. Amén. Esa unidad inmediatamente se rompería. Pero el Hijo se somete perfectamente a la voluntad de su Padre. Reconoce la autoridad del Padre sobre él. Amén. Y entonces permanece la unidad perfecta entre ellos. Porque el Padre ama al Hijo, entonces hay una unidad perfecta entre ellos. Amén. Porque hay una justicia y un juicio perfecto entre el Padre y el Hijo, es que se mantiene la unidad. Amén. Y todo eso está en el Espíritu, y el Espíritu tiene que enseñarnos. Amén. Entonces fijémonos, vamos a tomar el pasaje de Primera de Corintios. Vamos a leer varios pasajes ahí en Primera de Corintios ahora. Nosotros sabemos que la iglesia en Corinto era una iglesia justamente que atravesaba por varias dificultades. El apóstol Pablo escribió esta epístola a los Corintios para corregir y para ayudar a los hermanos en dificultades que estaban ellos teniendo, amén, en su comunión y en diferentes aspectos de sus vidas. Entonces, cuando nosotros estudiamos la epístola a los Corintios, nosotros podemos identificar cuáles eran esas dificultades por las que esta iglesia estaba pasando y por qué el testimonio del Señor en medio de esta iglesia se estaba viendo afectado. Y podemos nosotros identificar en las diferentes dificultades que estaban ocurriendo en los Corintios y por las cuales Pablo tuvo que escribirle a los hermanos, podemos identificar en algunas de esas dificultades que justamente están relacionadas con esto que acabamos de hablar. Amén. Por la falta del conocimiento, del discernimiento espiritual de los hermanos, de poder recibir de parte del Espíritu esa enseñanza correcta en alguno de estos aspectos, bien sea el aspecto de la autoridad, bien sea el aspecto del juzgamiento, amén, de los juicios de Dios, bien sea el aspecto del amor. Cualquiera de estos aspectos que no estén claros en nuestro discernimiento espiritual van a causar dificultades en medio nuestro, y va a hacer que esa unidad que debe ser expresada en perfección, pues el testimonio que se recibe no sea el correcto, el adecuado, ¿no? Entonces fíjense que ahí en Primera de Corintios, Pablo comienza justamente escribiéndoles así, en Primera de Corintios capítulo 1, verso 4, vamos a leer ahí ahora. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Amén. O sea, Pablo dice que le da gracias porque él sabe que la provisión de Dios ha sido completa para con los hermanos. No, el Señor no escatimó ni está guardándose algo. O sea, no es una insuficiencia de parte de Dios la que hace que haya dificultades en la experiencia nuestra como iglesia, en la experiencia de estos hermanos allí en Corinto. No, el Señor le daba gracias porque el Señor había dado en su Hijo toda la provisión. En su Hijo todos nosotros hemos sido enriquecidos con todo lo necesario, amén, para poder participar y experimentar lo que Dios quiere que experimentemos. Amén. O sea, en Cristo, como el Hijo oró al Padre, el Padre nos hizo participantes de su gloria, amén, para que podamos ser uno. Entonces la provisión de parte del Señor ya ha sido dada, y Pablo le daba gracias al Señor por esto, porque estaba la provisión necesaria. Amén. Sin embargo, en nuestra experiencia, como bien sabemos, pues tenemos que ir tomando de esa provisión que el Señor ya nos ha dado por medio de su Espíritu, para que nuestra experiencia también sea conforme a eso que el Señor nos ha entregado. Amén. El Señor ya ha depositado a nuestro favor toda la riqueza que está en su Hijo, pero nosotros tenemos que conocer esa riqueza y, conociéndola, entonces tomar de ella para que la experiencia nuestra sea conforme a esa riqueza que teníamos. Amén. Como siempre recordamos ese ejemplo, ¿no?, de aquel mendigo que tiene una herencia a su nombre. Si este mendigo no sabe que hay una herencia de un familiar suyo que está a su nombre,
pues él en realidad no se puede decir que sea pobre, él en realidad es rico porque en la cuenta bancaria está todo eso a nombre suyo, está a su favor, todas las propiedades están a nombre suyo, pero si él no las conoce, entonces su experiencia va a seguir siendo la de un mendigo y va a seguir todos los días pidiéndole a alguien que le regale un trozo de pan o un poco de agua para subsistir, pero no se da porque no sabe, no ha conocido que hasta tiene a su nombre toda esa riqueza que está. Amén. Entonces, en realidad, él no es una persona pobre, pero su experiencia sí es la de un mendigo. ¿Por qué? Porque no ha conocido todo lo que está a su favor y toda la riqueza que está a su nombre. Amén. Entonces, lo que nosotros debemos pedirle al Señor es que nos enseñe, que abra nuestros ojos para poder conocer todo lo que Él ha puesto a nuestro favor. Amén. Y esa es la labor del Espíritu y eso es lo que nosotros debemos conocer. Y conociéndolo, entonces aprovecharlo, disfrutarlo para que nuestra experiencia coincida con lo que el Señor nos ha dado, con lo que el Señor nos ha, todo lo que el Señor nos ha regalado. Amén. Entonces, Pablo dice que se goza por eso, que le da gracias al Señor por eso. Y dice el verso 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hay ninguna falta de parte del Señor para con nosotros. Luego dice el verso 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y esto es lo que hemos venido hablando. Amén. Nuestro llamamiento a participar de la comunión del Padre con el Hijo por el Espíritu. Y luego dice el verso 10, os ruego pues, hermanos, o sea, a causa de eso, a causa de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, a causa de la riqueza que hay a nuestro favor, a causa de ese llamamiento que tenemos de participar con el Padre y con el Hijo. Amén. Si conocemos estas cosas, si logramos entenderlas, si logramos discernirlas, si el Señor logra abrir nuestros ojos a todo lo que Él nos ha dado, entonces Pablo le ruega a los hermanos, amén, a causa de esa realidad que hay, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que entonces habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Amén. Entonces, esa perfección por la que el Hijo oró al Padre, que nos daría su gloria, que fuéramos participantes de su gloria para ser perfectos en unidad, en nuestra experiencia se puede ver afectada, como en el caso de los corintios. Hay entre vosotros divisiones, ¿no? Qué cosa que lo que debería haber entre nosotros debería ser lo mismo que hay entre el Padre y el Hijo. Amén. Porque eso fue lo que el Señor nos participó, a eso fue lo que el Señor nos llamó. Lo que debe haber entre nosotros debe ser exactamente lo mismo que hay entre el Padre y el Hijo ahora. Pero encontramos que a veces la experiencia es que lo que hay entre nosotros son otras cosas. Son celos, son divisiones, son contiendas. Amén. Y esto es por causa de que no hemos podido ser enseñados, no le hemos permitido al Espíritu enseñarnos correctamente lo que hay entre el Padre y el Hijo, y entonces nos quedamos con lo que hay entre nosotros. Amén. Y seguimos manifestando lo que hay entre nosotros en nuestra naturalidad. Y lo que proviene de nosotros solo pueden ser estas cosas. Entonces fíjense aquí en este caso, ¿no? Los hermanos empezaron a dividirse. ¿Por qué? Porque decían, yo soy de este hermano, yo le pertenezco a este hermano, yo soy de aquí, yo soy de allá. Amén. Y más adelantito entonces sigue diciendo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Luego más adelantito en el capítulo 3, versículo 1, sigue hablando acerca de este asunto. 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Amén. Cuando somos niños no discernimos bien la realidad espiritual, no hemos sido todavía lo suficientemente enseñados por el Espíritu. Entonces dice que los hermanos todavía eran carnales. Amén. ¿Qué significa ser carnal, hermanos? Entonces hay una relación directa entre el conocimiento y ese discernimiento que recibimos del Espíritu y esa enseñanza del Espíritu y nuestra carnalidad. Amén. A veces
Pensamos que ser espirituales es conocer muchas cosas, pero no es eso. Ser espirituales es poder tener discernimiento y que el Espíritu vaya abriendo nuestros ojos a eso que hemos venido hablando. Amén. Esa es una verdadera madurez y esa es una verdadera espiritualidad. Amén. Entonces aquí dice, vosotros sois carnales, como niños de Cristo. Dice el verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. O sea, aún no estamos con nuestra mirada puesta en lo que hay entre el Padre y el Hijo, sino estamos en nosotros mismos. Amén. Aún estamos en nosotros mismos. No estamos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la enseñanza del Espíritu, no estamos bajo la revelación del Espíritu, sino bajo nuestra propia fuerza, nuestra propia naturalidad, lo que nosotros mismos somos capaces de hacer. Pues, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ahí vuelve a hablar esa palabra, ¿no? Lo que hay entre nosotros, celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Hermanos, cuando nosotros hemos podido ver la grandeza que hay entre el Padre y el Hijo y poder conocer eso que hay entre el Padre y el Hijo, la gloria de Dios, cuando nuestros ojos se van abriendo un poquito más a lo que Dios verdaderamente es, tenemos que hacernos esta pregunta, hermanos, ¿quién soy yo? ¿Amén? ¿Quién es el que es digno en medio de nosotros? ¿Amén? Y esta parte nos vamos a dar cuenta que nos habla acerca del señorío. Del señorío. ¿Quién es Pablo y quién es Apolos? O sea, los hermanos habían, como no conocían bien ni discernían bien espiritualmente las cosas, habían empezado a poner su mirada en algunos hermanos y hacer que estos hermanos se vieran como si ellos fueran quien tuviera el señorío. Entonces decían que el señorío era Pablo, yo pertenezco a Pablo, yo pertenezco a Apolos, y los hermanos empezaron a engrandecer, aunque los mismos hermanos, ni Pablo ni Apolos quizás estaban en esa posición, los hermanos de una manera inmadura y carnal sí empezaron a poner su mirada en estos hermanos y a pensar que ellos les pertenecían era a ellos y que ellos eran quien tenían el señorío en medio de ellos. Amén. Entonces Pablo tiene que decirles, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿No? O sea que no se ha entendido, cuando no se entiende correctamente, que el Padre le ha dado al Hijo el señorío sobre todas las cosas. Cuando el Espíritu no nos ha enseñado eso correctamente, cuando tenemos ese discernimiento, entonces nosotros empezamos a poner a otros señores en medio nuestro, queremos que otros se enseñoreen, o nosotros mismos queremos enseñorearnos sobre los demás, ¿amén? Ponernos nosotros como Señor. Pero cuando el Espíritu logra abrir nuestros ojos y nos damos cuenta que el Padre le ha dado a su Hijo un nombre que es sobre todo nombre, para que solamente en el nombre del Señor se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra. Cuando el Espíritu nos puede comunicar eso, cuando el Espíritu nos enseña eso, hermanos, tenemos que decir como dijo aquí a Pablo, ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿No? ¿Qué dice acá? Servidores, no señores, servidores por medio de los cuales vosotros habéis creído. ¿Amén? O sea que ellos querían ponerlos como señores y ellos más bien decían, nosotros no somos señores, nosotros somos servidores. ¿Amén? ¿Por qué? Porque los hermanos todavía no habían podido discernir y ver que el Padre le ha dado al Hijo el tener el señorío sobre todas las cosas. Y si el Padre le ha dado al Hijo el tener el señorío sobre todas las cosas, ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para tratar de hacernos señores? Amén. ¿O cómo vamos a pretender nosotros tratar de poner a otro señor en medio nuestro que no sea el Señor? Amén. Entonces, si no se discierne bien, si el Espíritu no ha logrado enseñarnos, si el Espíritu no abre nuestros ojos hacia esa realidad que hay entre el Padre, que el Padre le ha dado a su Hijo todo el señorío, entonces vamos a empezar a poner señores, o otros se van a tratar de enseñorear entre nosotros, y esa unidad perfecta que hay entre el Padre y el Hijo no se va a expresar en medio nuestro. Amén. Porque algunos van a salir queriendo decir que son de uno y otros que son de otros, y que este es nuestro Señor y que nos debemos a este. Amén. Entonces nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé un discernimiento claro de lo que Él es, para que estos errores y estas cosas no caigamos en medio de estas cosas, que nuestra experiencia sea llevada por estos asuntos. Amén. Entonces dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó,
pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermanos, nadie que haya podido ver al Señor verdaderamente se va a querer abrogar el derecho de algo, de algún servicio, de alguna cosa en medio de su casa. Nadie, hermanos, porque cuando podemos ver al Señor nos damos cuenta que nosotros no somos sino polvo y que estamos aquí por pura misericordia de Él. Amén. Por eso una señal de que algo es espiritual, de que algo guiados por el Espíritu, es porque el Espíritu dice, el Hijo dice del Espíritu, Él me glorificará. Amén. O sea, algo que es producido por el Espíritu no va a llevar la gloria hacia ninguna otra parte ni hacia ninguna otra persona. La va a dirigir hacia el Hijo de Dios. Amén. Si hay un servicio que verdaderamente es espiritual, ese servicio no va a ser para que nosotros mismos nos gloriemos, ni para evidenciar que nosotros hemos avanzado, no. Es para la gloria de Dios. Y el Espíritu de Dios va a llevar todo para que sea para la gloria del Hijo de Dios. Amén. Cuando nosotros hemos podido ver lo que hay entre el Padre y el Hijo, no vamos a querer nosotros sobresalir, hermanos. Vamos a saber que que no hay nada en nosotros digno y que hay solo uno digno, amén, que es su Hijo. Entonces no vamos a querer decir, estos son míos, a esto yo los traje, a esto yo los puse, ¿no? Ni vamos a querer decir que este hermano es el que se debe enseñorear aquí sobre nosotros, ¿no? Sabemos que del Señor es el señorío, amén. Solamente Él es digno. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Esto solamente es si hemos podido discernir espiritualmente. Porque si somos carnales vamos a decir, no, yo sí planté, yo regué. Si esto está así es porque yo hice. Pero el que ha visto, el que ha discernido, el que discierne las cosas espiritualmente, el que ha sido enseñado por el Espíritu dice, sí, yo planté, Apolo negó, pero no somos nada. Amén. Ni el que siembra, ni el que planta algo. Amén. Sino, como dice acá, sino Dios quien da el crecimiento. Amén. La gloria es para Él. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Claro, el Señor conoce sus hijos y el Señor recompensará todo lo que nosotros podamos servir aquí para Él. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí todo es ¿de quién? De Dios. No hay nada que nosotros podamos tomar por derecho. Amén. Nosotros no podemos enseñorearnos sobre nada. Por eso Pedro les decía ya a los ancianos, amén. Dice, les pedía que apacentaran la grey de Dios que está entre vosotros, amén. Y les decía, no como teniendo señorío sobre ellos. Porque Pedro sabía que tenía que tener ese cuidado con enseñorearse, cuidado con tomar el lugar que solamente le corresponde al Hijo. Amén. Cuidado con eso, porque si hay señorío, si alguien se quiere enseñorear, eso va a causar divisiones, eso va a causar que eso que quiere Dios expresar no se dé. Amén. Porque solamente hay un Señor, el Señor. Amén. Tenemos que ser enseñados por el Espíritu. Un poquito más adelante, ahora vamos al capítulo 4, ahí mismo de Corinto. Dice el verso 7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? ¿Sin nosotros reináis? Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Luego dice el verso 18,
mas algunos están envanecidos, como si yo nunca fuese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conocerán no las palabras, sino el poder. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que están envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿No? Entonces Pablo tenía que hablarles así a los corintios, porque además de ese tema del señorío, que quería levantarse unos como señores o querían poner a unos como señores en lugares del Señor, había también un asunto de autoridad. ¿Amén? Estaban cuestionando y estaban menospreciando la autoridad que Pablo tenía en medio de los hermanos. ¿Amén? Y por eso Pablo dice acá que les escribe como sus hijos, y él les recuerda que pueden tener muchos ayos, pero él les engendró en Dios por medio del Evangelio, solamente tienen un padre. O sea que Pablo no quería enseñorearse, pero él sí quería que los hermanos reconocieran la autoridad que él tenía en medio de los hermanos por causa de su trabajo y de su servicio, porque eso fue lo que él presentó como sus credenciales. Amén. Dijo que había sido abofeteado, que pasaban persecuciones, que pasaban hambre, y todo eso que Pablo pagó, que Pablo pasó por amor a los hermanos y por servicio a los hermanos, era lo que le daba a él autoridad en medio de los hermanos. Amén. Pero habían otros que querían ponerse y subestimar la autoridad de Pablo en medio de los hermanos. Y entonces se habían envanecido y querían reinar sin Pablo, querían hacer a un lado a Pablo, hacer a un lado la autoridad de Dios y ponerse ellos. Amén. Y Pablo tiene que recordar la base por la cual él tenía autoridad en medio de los hermanos, y era por todo su servicio y por todo lo que él había padecido y por todo lo que él había pagado como precio para que ellos pudieran recibir a Cristo en sus corazones. Amén. Pero los hermanos no estaban entendiendo bien eso, no habían discernido bien eso, y entonces a veces no hay un discernimiento claro de lo que es la autoridad en medio del pueblo de Dios. Y pensamos que la autoridad está más bien en aquellos que se ponen adelante, y la autoridad de Dios tiene que ser reconocida en el servicio, como el Señor Jesús les dijo, ¿no? En el mundo en los reinos de esta tierra, los reyes se enseñorean unos de otros, pero entre vosotros el mayor de vosotros será vuestro servidor. Amén. Y a veces, si no se discierne bien la autoridad espiritual, entonces puede llegar una falsa autoridad a querer tomar la posición de la autoridad verdadera. Amén. Claro, como Pablo decía aquí un poquito más adelante, si recuerdan en 2 Corintios, Pablo también tiene que hablar sobre eso nuevamente, en 2 Corintios. Fíjense cómo Pablo habla acerca de este asunto de nuevo de la autoridad en el capítulo 10. Dice en el capítulo 10. Dice, leamos el verso 1 primero. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros. Y a veces esa humildad con la que Pablo estaba entre ellos y esa mansedumbre con la que él estaba entre ellos hacía que otros que no discernían las cosas espiritualmente, sino creían que la autoridad era impuesta como se hace en el mundo, entonces sin un discernimiento espiritual de lo que es la autoridad de Dios, entonces no eran humildes, sino más bien eran fuertes, eran osados, ¿verdad? Y entonces se ponían adelante y trataban de suplantar la verdadera autoridad espiritual que se discierne espiritualmente y que se aprende del Espíritu por una autoridad meramente natural, carnal, humana. Amén. Entonces Pablo por eso habla así. Y luego dice más adelante en el verso 7: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Amén. O sea que en el discernimiento espiritual, los que verdaderamente son de Cristo pueden reconocer a los que verdaderamente son de Cristo y pueden reconocer la autoridad que puede haber en los otros. Amén. Del Señor. Amén. ¿Y de dónde la han aprendido? La verdadera autoridad se aprende del Espíritu de Dios, que nos comunica la verdadera autoridad que el Padre le ha delegado a su Hijo. Amén.
Porque si no hemos sido enseñados por eso, creemos que la autoridad es el que más mande, creemos que la autoridad es el que más tenga una capacidad para organizar unas cosas u otras. Amén. Creemos que la autoridad puede estar basada en todos estos aspectos, pero la autoridad espiritual es que Él se puso en medio de nosotros como servidor. Amén. Y eso hay que discernirlo. Amén. Hay que aprenderlo espiritualmente. Dice: así también nosotros somos de Cristo. Verso 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal es débil y la palabra es menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos y por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Entonces fíjate, la autoridad espiritual que había en Pablo dice que era dada por Dios, la autoridad que Dios nos dio, y que esa autoridad era para edificación, para servir a los hermanos, amén, para ministrar a los hermanos. En cambio habla de otros que se querían poner como autoridad y dice que se ponían a ellos mismos como ejemplo, que se ponían su propia medida, amén, que se alababan a sí mismos y por medio de esas cosas ganaban autoridad en medio de los hermanos. Pero cuando nosotros hemos podido discernir lo que es verdadero, la verdadera autoridad, sabemos que la autoridad no proviene de todas esas cosas, amén. No proviene de nuestra posición económica, no proviene de nuestra personalidad. La autoridad real y verdadera puesta por Dios no proviene de eso. Amén. Y si nosotros hemos aprendido a discernir espiritualmente, hermanos, es como cuando tenemos un billete falso en nuestras manos. Amén. A veces nos quieren pasar un billete falso por uno verdadero, pero si hemos visto el verdadero, nos damos cuenta de que hay diferencias y que esas diferencias, aunque sean pequeñas, nos dejan ver de dónde proviene lo que se está haciendo. Amén. Entonces a veces hay esas dificultades por falta de entendimiento y de discernimiento de la verdadera autoridad, así como la hay acerca del verdadero señorío, también de la verdadera autoridad. Amén. Y fíjense un poquito aquí, un poco más adelante, dice el capítulo 11, verso 18. Puesto que muchos se glorían según la carne, Pablo tiene que decir, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. O sea que estos que ganaban autoridad en medio de los hermanos lo hacían por medio de todas estas cosas. Amén. Ellos se enaltecían, esclavizaban a los hermanos. En cambio, como Pablo más bien les servía, trabajaba, como decía, con sus propias manos para proveerse para los suyos. En cambio, estos llegaban a tomar derechos sobre las cosas de los hermanos y con esas cosas ellos ganaban como una posición en medio de ellos. Y Pablo tenía que llamar a los hermanos y hacerles volver a la enseñanza del Espíritu en sus corazones para que pudieran discernir que eso no era lo que Dios, eso no es lo que proviene de Dios. Amén. Eso no es lo que proviene de Dios. Y todas estas cosas que causaban en Corinto, divisiones. Amén. O sea, se afectaba la expresión de la unidad del cuerpo de Cristo por causa de esto, ¿no? Hasta el día de hoy es así. Amén. Entonces volvamos un poquito más atrás, ahí en Corinto, otro aspecto entonces, el aspecto de la autoridad que debe ser entendida y discernida también espiritualmente. Amén. Luego dice el capítulo 5 de 1 de Corintios. Verso 1 también. De cierto se oye que hay entre vosotros, y otra vez vuelve a aparecer, ¿no? Entre vosotros, ¿qué debería haber entre nosotros? Lo que hay entre el Padre y el Hijo, pero hay entre vosotros otras cosas. Amén. Que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y todos estáis envanecidos. ¿No debieran más vez haberos lamentado para que se hubiese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, ¿no? Dice el verso 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Entonces esto nos habla también acerca del juicio. Amén. Decíamos que todo el juicio el Padre le ha dado al Hijo. Amén. Es una de las cosas que el Padre le ha dado al Hijo. Pero ahora el Espíritu nos comunica los juicios de Dios. Amén. Por medio del Espíritu. Y tenemos que discernir espiritualmente las situaciones, las personas. Amén. Incluso a veces hasta las cosas que se hacen para servir al Señor. Porque nos dice que si alguno profetiza, los demás oigan y juzguen. O sea que el juicio en medio de la casa de Dios también es un aspecto que tenemos que aprender del Espíritu. Porque si el Espíritu de Dios no nos enseña a juzgar correctamente, entonces a veces se permiten cosas que el Señor no quiere que sean permitidas. Amén. O a veces juzgamos cosas desmedidamente y somos más duros de lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Entonces necesitamos que el Espíritu de Dios nos enseñe y nos transmita con un discernimiento espiritual los juicios de Dios. Amén. Si nosotros juzgamos solo por nuestra carne, por las apariencias, vamos a juzgar mal. O nos vamos a quedar cortos o vamos a ser desmedidos en nuestros juicios. Pero debemos pedirle al Señor que el Señor nos enseñe de sus juicios. El Padre todo juicio dio al Hijo, pero ahora nos ha dado a su Espíritu para que nosotros podamos discernir espiritualmente y podamos, sí, en algunas situaciones juzgar personas o juzgar situaciones. Amén. Y ese juicio correcto tiene que estar en medio del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que no se introduzcan cosas ajenas a lo que es la santidad de Dios en medio de su pueblo. Amén. Y a veces no se discierne eso correctamente. Y entonces cuando se juzgan algunas cosas, las personas piensan que es algo solamente de los hermanos y entonces se apartan y se van de la comunión y la unidad a veces es afectada porque no se puede discernir correctamente los juicios de Dios. Amén. O a veces se permiten en medio de la iglesia cosas que no son correctas y entonces también esa expresión de unidad a veces se ve afectada por medio de esas cosas que se permiten y que no son correctas. Amén. Hoy por hoy nosotros sabemos que la cristiandad está abierta a un montón de cosas que Dios juzga, pero el pueblo de Dios no quiere juzgar de la misma manera en que Dios juzga. Amén. Entonces tenemos que pedirle al Señor que también nos enseñe espiritualmente sus juicios, que podamos discernirlos. Amén. Para no ser desmedidos, para no juzgar desmedidamente algo que el Señor quiere que sea juzgado, ni para bien ni para mal, que el Señor nos enseñe a juzgar. En este caso, Pablo dice que debía juzgarse de determinada manera. Amén. Y entonces tenemos que discernir correctamente las cosas para hacerlo. Entonces el juicio es otra de las cosas que debemos tener en medio nuestro para que la unidad también sea guardada, pero un juicio espiritual, no un juicio carnal, legalista, sin la medida de misericordia y de amor para con el Señor y con los hermanos. También fíjense que finalmente en el capítulo 11, y ya vamos terminando con esto, verso 17, 11:17. Pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros nuevamente hay divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. O sea, cuando hay este tipo de circunstancias, ahí se puede percibir quiénes verdaderamente han discernido espiritualmente y verdaderamente las cosas. Amén. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta y toma su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué, no tenéis casas donde comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré?
en esto no os alabo. ¿Amén? Y podríamos resumir esta situación que se presentaba en los Corintios como una falta de discernimiento acerca del amor también de Dios en medio de los hermanos. Amén. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Y cuando no hay un discernimiento claro acerca del amor de Dios en medio nuestro, caemos en estas situaciones, ¿no? Despreciamos a uno, hacemos acepciones de personas, estamos centrados en nosotros mismos, nos adelantamos a tomar las cosas para nosotros mismos, pero el amor de Dios en nuestros corazones tiene que enseñarnos siempre a dar primer lugar a los demás, amén, a poner nuestra vida por el otro, a amar verdaderamente con un corazón sincero a los hermanos, al Señor, amén. Que sea como el Señor les pidió a sus discípulos, ese mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amén. O sea que el amor que el Señor quiere expresar en medio nuestro, ese amor ágape real, tiene que ser también experimentado en medio nuestro. Amén. A veces nos confundimos con un amor que es solamente sentimental. Amén. Un amor solamente sentimental, solamente humano, natural, de nuestra alma, que lo conocemos bien como es. Pero el Señor tiene que enseñarnos el amor verdadero. Cuando no hay un amor verdadero entre nosotros, entonces comienzan a haber también hipocresías, comienzan a haber también acepción de personas, amén, tratos diferentes entre unos y otros. Y eso va minando la perfección y la unidad que hay en medio del cuerpo del Señor. Amén. Por eso Pablo después tiene que escribir ahí en 1 Corintios 13 acerca del amor, ¿no? Si yo hablara en lenguas humanas, angélicas, si vendiera todo lo que yo tengo y lo doy a los pobres, amén. Pero si todo eso se hace sin un amor verdadero de Dios, que es enseñado por el Espíritu, que es transmitido por el Espíritu, si todo eso se hace sin el amor verdadero, si no está basado en el amor de Dios en nuestros corazones, que es sufrido, que es benigno, que es todo lo que dice allí en Corintios, hermanos, tarde o temprano van a haber dificultades. Van a haber dificultades. ¿Amén? A veces pensamos que nos amamos mucho, pero cuando alguien nos hace algo, inmediatamente sentimos que eso que pensábamos que era el amor verdadero entre nosotros no es tal. Y entonces el Señor tiene que seguir trabajando en nuestros corazones para que amemos como el Señor nos amó, amén, sin esperar que seamos amados, porque en eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado primero, sino que Dios envió a su Hijo, Él dio el paso de amar aún sin ser amado, amén, y en eso consiste, en quitarnos el orgullo de nosotros mismos, en centrar el amor de nosotros mismos, en quitar nuestros intereses personales, hacerlos a un lado por amor también a los hermanos. Amén. Entonces, hermanos, todos estos aspectos que el Padre le ha dado a su Hijo tienen que ser enseñados ahora por el Espíritu a cada uno de nosotros. Y eso, enseñanza, es la que nos va a conducir cada vez a experimentar de una mejor forma lo que es la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Si no hay una obediencia, si no hemos entendido bien la autoridad, no vamos a tener una unidad verdadera, hermanos. O en algún momento esa unidad se va a ver afectada. Si no entendemos correctamente lo que es la autoridad y la obediencia. Si no entendemos, si no hemos sido enseñados por el Espíritu en cuanto al amor verdadero, en algún momento vamos a tener dificultades. Y esa unidad que estamos expresando se va a ver afectada y va a dejar de expresarse. Amén. Si no tenemos el juicio correcto de parte del Señor en medio nuestro, si no lo discernimos correctamente, en algún momento eso va a causar dificultad a la expresión de unidad en medio de nosotros. Amén. Entonces pidámosle al Señor, hermanos, que el Señor nos siga ayudando como siempre lo ha hecho hasta acá, que el Señor guarde lo que Él ha logrado avanzar en medio de nosotros, en nuestra comunión. Amén. El apóstol Juan dijo que esas cosas Él las escribía, estas cosas nos anunciaban para que tuviésemos comunión con ellos. Y esa es la comunión. La comunión es guardada si todos estos aspectos son guardados y enseñados. Y luego dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Entonces, si entendemos todas estas cosas, confiamos en que el Señor va a llevar nuestra vida de gozo en Él. Padre, te agradecemos, Señor, por habernos participado de ti, Señor. Gracias por habernos redimido, Señor, y por habernos hecho partícipes
de tu naturaleza divina, Señor, de todo lo que hay en ti, Señor. Y ahora, Señor, queremos tomar de esa provisión para que juntos podamos seguir avanzando, guardando la unidad del Espíritu que tú nos has dado, Señor, y caminando hacia esa unidad de la fe y del conocimiento de tu amado Hijo, Señor. Te pedimos, Señor, por cada hermano, Señor, que a cada uno de nosotros tú nos puedas seguir enseñando profundamente lo que hay en tu corazón, Señor, que nos sigas enseñando de ti mismo, Señor, y que eso nos vaya conduciendo, Señor, a esa unidad perfecta que tú quieres manifestar, para que otros conozcan, Señor, que hemos creído en ti y que tú has sido enviado por el Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que nos guardes, Señor. Amén. Amén.